Y como cada miércoles tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros a la doctora Cristina Malinotti, doctora en psicología, experta en familia, con un tema sumamente importante, sobre todo hoy en día, que ya los muchachos empezaron las clases y obviamente muchos padres siempre tienen muchas dudas, pues cada etapa de nuestros niños, que para nosotros siempre van a ser unos bebés, pero van creciendo. Y pues a veces no sabemos cómo manejar distintas situaciones, emociones o sobre todo cuando a veces ni siquiera ellos nos dicen nada. Pues el tema es trauma y pubertad precoz. ¿Cómo está, doctora Malinotti? Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ti y a tu maravillosa audiencia. Un gusto estar con ustedes. Doctora, hablamos de trauma y pubertad precoz. La pubertad es ese periodo entre la niñez y la adolescencia, o entre la niñez y la adultez, en los cuales se producen muchos cambios físicos, en donde existe lo que se llama la maduración sexual. Esta pubertad también se denomina primera adolescencia. En los varones se da de 9 a 15 años y en las chicas de 8 a 13 años aproximadamente. De modo que este es un periodo en el que las características de un adulto se van asomando y vemos que nuestros niños cambian. Se llaman características sexuales secundarias. Las niñas, por supuesto, tienen la maduración de sus órganos genitales, el varón también. Las niñas se les comienza a notar el desarrollo mamario, el pelo pubiano, lo mismo al varón, el varón cambia la voz mucho. Y entonces es un periodo realmente en que debemos apoyar mucho a nuestros niños y a nuestras niñas. Pero, ¿qué pasa cuando la pubertad es precoz? Es decir, asoma antes de lo que debe asomar, producirse. Y entonces hablamos de pubertad precoz cuando en las niñas es antes de los 8 años que se produce la primera menstruación, los caracteres secundarios también, las mamas, toda la maduración sexual, y en los varones antes de los 9 años. Imagínate, son extremadamente pequeños. Un estudio muy interesante de Marcia Hermann Giddens en 1980 determinó que la pubertad se va como prematurizando, se presenta más temprano en las niñas, mucho más que en los niños, 3 meses menos en tiempo por cada década. Es decir, que en nuestro momento éramos pobres, mucho más grandes que lo que son ahora las niñas y los niños. Pero particularmente hablamos de las niñas, ¿verdad? Y entonces, a mí me gusta empezar con las causas psicosociales, porque el título es Trauma y Pubertad Precoz. Trauma puede ser un trauma físico, me rompo un hueso, una pierna, eso es un trauma. Pero estamos hablando de traumas psicológicos. Entonces, ¿cuándo se puede presentar esta pubertad precoz en las niñas o en los niños? Aunque las estadísticas nos indican que son mayoritariamente las niñas. Bueno, cuando, por ejemplo, hay abuso sexual temprano o hay cualquier otro tipo de trauma infantil, malos tratos, insultos hacia el niño, toda clase de confusión y disfunción familiar en donde se crea una gran cantidad de estrés en el niño. Y entonces las hormonas del estrés pueden activar una pubertad temprana. Es decir, qué importancia el medio ambiente, cómo el medio ambiente realmente nos hace cambiar a nivel de nuestro cuerpo. También como segunda causa psicosocial, y en este caso es más social, tenemos la hipersexualización de la infancia. Hay esta serie de estímulos auditivos, visuales, vemos en las publicidades, vemos en las canciones, niñas pequeñas con movimientos bastante eróticos, y eso se copia. Y entonces todo eso lleva también
no ya por estrés, sino porque se despiertan cosas, conductas en los niños que no son habituales y que no debemos favorecer en la infancia porque le robamos la infancia, como hablamos en otras oportunidades. Entonces, cuando hay traumas infantiles, podemos tener una niña que antes de los 8 años, 6, 7 años, ya presenta desarrollo mamario y una menstruación, una pequeña menstruación, y entonces es allí donde tenemos que llevarla, por supuesto, en conjugancia al médico psicólogo, al médico pediatra y al endocrinólogo también. ¿Por qué? Porque hay otras causas, que son causas médico-clínicas, que llevan a una pubertad precoz, a esto que se presente antes la menstruación, que ya aparezcan a los 6, 7 años mujer o mujercitas, realmente algo que no nos gusta para nuestros hijos, ¿verdad? Pero las causas médicas puede ser también de múltiples orígenes. Por ejemplo, en las casas a veces los papás, las mamás tienen cremas o ungüentos, ¿verdad? Que tienen testosterona, estrógenos. Y los niños tocan eso, pueden realmente de pronto desarrollar prematuramente si lo están usando. La herencia, hay un defecto en un gen que se llama NKRN3, que ese sería el que puede provocar esta, digamos, prematura pubertad, y en este caso, cuando es hereditario, se puede presentar en chicos de 3 años, 4 años, 5 años. Estadísticamente se dice de 1 a 5 años, pero en realidad nos cuesta creer que esto pueda suceder y sin embargo es así. Sustancias químicas también, los talatos o aquellos disruptores endocrinos que así se llaman. Todas estas cosas nuevas que están en el mercado, los talatos son para, por ejemplo, mantener los plásticos. Hay muchos aditamentos que ahora en la alimentación están que antes no estaban. También puede haber una anomalía o un tumor en la zona del hipotálamo que controla la glándula hipófisis o pituitaria, que es la que libera la gonadotrofina, que es la hormona por excelencia para empezar, la que acelera este ciclo de maduración sexual. Cuando es así, cuando la anomalía está en el hipotálamo, decimos que es una pubertad precoz central, porque está en el cerebro. Ahora, a veces hay niños cuyos ovarios o testículos empiezan a funcionar solos antes de lo normal, y ahí hablamos de una pubertad periférica, precoz periférica, ¿verdad? De modo que tenemos un montón de cosas. La obesidad, hoy en día se estudia que la obesidad, la mala alimentación en los niños, particularmente acá en Estados Unidos, puede llevar a desencadenar una pubertad precoz, ¿verdad? De modo, hay otro síndrome, es el síndrome McCune-Albright, que es un síndrome muy particular en donde no es hereditario, pero durante el desarrollo del embrión, de pronto hay una mutación en un gen, que en este caso se llama GNAS1. Es decir, que puede sorpresivamente, digamos, tener esta predisposición desde ya a generar después una muy temprana, podemos hablar de 3, 4, 5 años, pubertad precoz. Desde ya que lo que nos interesa hacer énfasis aquí es en el trauma y el abuso sexual. Por ejemplo, también el estrés que provoca, no solo el abuso sexual, que es terrible, los golpes a los niños, los problemas económicos de los padres que se vuelcan en los niños. Atención con esto. Cuando le están reprochando, no podés ir a esta fiesta, no puedo regalarle nada a tus amiguitos, no me pidas esto, no vengas de nuevo con otro libro. El niño se siente agobiado, las hormonas del estrés comienzan a dispararse, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, hay mucho estrés, mucho cortisol, y entonces el organismo del niño reacciona como si dijéramos esta frase: la cosa no está bien, de modo que hay que crecer muy rápido. Eso es lo que el organismo del niño realiza, crece rápido.
es adulto rápido porque a lo mejor tiene que salir a trabajar y ayudar a mamá. Y entonces no es algo consciente desde ya, es algo que se va provocando a nivel psicológico por digamos, este estrés profundo que sufre en estos casos los niños. También ocurre cuando los padres se pelean mucho, cuando el padre le pega a la madre o la madre al padre. Toda situación que genere estrés es un disparador, puede llegar a ser un disparador de la pubertad precoz, ¿verdad? Y por supuesto todo lo que están viendo en las revistas, en los medios, en TikTok, en Instagram, hay una sexualización exagerada de la infancia que realmente está perjudicando mucho a nuestros niños. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, si se trata de una pubertad precoz de origen psicológico, solucionar el problema, terapia sistémica, hablar con papá, con mamá, poder guiarlos en terapia con un psicólogo. Ahora, el tratamiento ya clínico es detener la producción hormonal, para que esto no se produzca, de dos hormonas importantes, la hormona luteinizante y la hormona folicular, folículo luteinizante. Es decir, que es importante, es muy importante, en conjugancia con el médico que le va a administrar una sustancia para detener esta producción, hablar con el médico pediatra, que probablemente lo derive al pediatra endocrino, ¿verdad? Y también a un psicólogo. En el caso que estas, digamos, orígenes psicológicos y además físicos se generen, digamos, se junten y entonces nos den este tipo de cuadros. ¿Qué te parece, Marilyn? Me parece, en realidad, doctora, que ha obviamente expuesto todo esto de una manera que mucha gente ya nos está escribiendo, pero sobre todo quitando muchas dudas de las personas, porque incluso aquí nos escriben mamás que nos dicen, pensaba que cuando mi niña tuvo su primer periodo estaba enferma, no pensé que era una condición que se había adelantado obviamente su pubertad. Y muchas personas nos están escribiendo, pero acá nos preguntan, doctora, mi hija tiene 8 años, le vino una vez la menstruación y después han pasado 4 meses y no le ha vuelto a venir. ¿Debo ir a revisarla? ¿Qué usted cree? Yo creo que sí. En las niñas es de 8 a 13 años, de modo que estamos dentro de esa ventana de oportunidad para la maduración sexual. Pero a veces suele suceder que aparece y luego se suspende ese ciclo, esta pequeña menarquia que tiene, ¿verdad? Y entonces, pero siempre es conveniente llevarla al médico pediatra. Doctora, mi hija siempre la llevo a sus chequeos, nos pregunta Danilet, pero tiene ahora 14 años y nunca la he llevado a un ginecólogo. ¿Usted me recomienda que la lleve o no? Bueno, yo creo que por lo menos para una consulta es conveniente. ¿La niña tiene menstruación? No, si nos dice. Sí, tiene menstruación. Tiene menstruación. Bueno, entonces sí, es conveniente no solamente iniciar el diálogo de toda la conducta reproductiva, de las consecuencias, de los cuidados que debe tomar, ¿verdad? Porque estamos en presencia de una mujer, de una niña que puede reproducirse, puede reproducir. De modo que tenemos que hablar con ella acerca de todos los cuidados que debe tomar, llevarla, por supuesto, al ginecólogo, que el ginecólogo por lo menos va a tener cierta diálogo con ella, sino al médico pediatra infanto-juvenil. Pero tiene que haber alguien que lo esté, por supuesto, es una niña que no ha tenido relaciones, de modo que no la van a revisar, pero por lo menos ese diálogo informativo, porque de paso se informa también la mamá. Entonces, que siempre tenemos que tener a los médicos cerca. Dice, doctora, tengo un niño de 13 años y me da la impresión que ha tenido relaciones. Le he tratado de tocar el tema, pero no habla conmigo. Claro, bueno, tenemos que entender que este ciclo, digamos, de la pubertad es el despertar
absoluto, aluvional, a todo lo que es la sexualidad. Entonces, los niños hablan entre sí, tienen sensaciones en su cuerpo que antes no tenían y de pronto quieren probar. Es importante por eso, cuando observamos que nuestros varones, niños, ya tienen ciertas características, cambian la voz, tienen cierta vellosidad en su cara, notamos que está creciendo los músculos, los huesos, tenemos que tener esa charla que si no lo queremos hacer porque tenemos tabú respecto de la sexualidad, por lo menos nos auxiliamos, papá y mamá, vamos con el niño y vamos a un psicólogo y hablamos, o hablamos con el médico. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado de que si llegan a incursionar, que no es lo que queremos porque son muy chiquitos, ¿verdad? Jóvenes, pero si llegan a incursionar en un encuentro sexual, que tomen las precauciones necesarias. Por favor, porque los espermatozoides y los óvulos están en condiciones para fecundación. Entonces, ahí después vienen los problemas. No debemos quedarnos con la sospecha. Hay que hablar. Si esta mamá tiene sospecha, bueno, vamos a llevarla al médico y hablamos con el médico y también en compañía de papá, claro. Claro que sí. Dice, doctora, mi hijo tiene 7 años y me pregunta mucho de cosas de sexo. ¿Cómo puedo abordar el tema con él? Claro, tenemos que, antes que nada, preguntarnos cuánta televisión él ve, si tiene acceso a los celulares, a Instagram. Es muy importante que podamos saber cuál es el material. Material me refiero de fotografías, de videos que nuestro niño está viendo. Porque a lo mejor puede no estar en una pubertad precoz, pero resulta que todo eso le interesa. Somos seres sexuales, no es que de golpe aparece la sexualidad. Digamos, se manifiesta con toda su fuerza ya desde ya en el periodo en que estamos en capacidad de producirnos. Pero es importante ver qué es lo que este niño ve. Ahora, si nosotros tenemos alguna seguridad de que no está en contacto con ese material y nos está haciendo muchas preguntas, lo llevamos al médico pediatra. O al médico, el pediatra endocrinólogo, porque el endocrinólogo justamente es el especialista en las hormonas. Entonces nos puede aproximadamente dar una idea de lo que está sucediendo. Claro que sí. Nos siguen preguntando aquí, doctora. Dice, tengo una niña de 12 años. Acaba de iniciar su primera menstruación. ¿Debo de ya comenzar a hablarle de sexo o todavía? Sí, por supuesto. El sexo no puede ser tabú. ¿Acaso no hablamos de las enfermedades, no hablamos de cualquier otro tema? Igual que hablamos de cualquier otro tema, tenemos que hablar de sexo con respeto, con las palabras adecuadas para la edad del niño o niña en cuestión, pero es importante que lo hagamos. Podemos usarnos como ejemplo y decir, yo a tu edad también sentía ciertas cosas, empecé a cambiar. Recordemos que tienen además mucha ansiedad por todos esos cambios que se ven rápidos, tienen que madurar rápidamente. De ser niños, en poco tiempo pasan a ser casi adultos, por lo menos en su apariencia física. Entonces tenemos que hablar, sí, nos ponemos de acuerdo, si estamos divorciadas, bueno, nos ponemos de acuerdo igual con el padre, porque si el padre está en la imagen de la familia, si está cerca, podemos hablar. Si no, que esté el abuelo, un tío, tiene que estar la otra parte involucrada, y nos vamos a hacernos, a visitar a un psicólogo, o también algún médico que nosotros conozcamos en la familia, o el médico pediatra de confianza. Claro que sí. Doctora, siguen las preguntas del público. Antes de eso, también quisiéramos invitar a todos a que vayan a su canal de YouTube
unifamilia.com y también a sus redes sociales @cristina.balinotti en Instagram y en Facebook Cristina Balinotti. Pues pueden encontrar este y más programas en el canal de YouTube de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com. Doctora, por acá nos escriben y dicen, doctora, mi hijo tiene una novia, ellos tienen 10 años, pero me da la impresión que están como experimentando algunas cosas. ¿Debo hablar con ellos dos o solo con mi hijo? Creo que tienes que hablar solo con tu hijo, porque tú lo conoces y al otro niño no, a la otra niña no. Entonces tienes que hablar con él acerca de esta situación, porque a veces no es más que un juego repetitivo de lo que ven por el celular, de lo que ven en las computadoras, de lo que le cuentan los amigos. Entonces quieren experimentar. Recordemos que estamos sexualizando muy tempranamente a los niños. La sociedad en general, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, estamos realmente sexualizando mucho, muy tempranamente a los niños. De modo que sí hay que hablar con él y preguntarle qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, y también hablarle del respeto del propio cuerpo, del cuerpo del otro, todas esas cosas que deben ser apuntadas, anotadas. Claro que sí. Dice, doctora, mi hija llegó llorando el otro día diciendo que su amigo quería tener relaciones con ella y ella obviamente se negó. Pero ella me pregunta que por qué no podría tener relaciones. Ella tiene 12 años. Claro, bueno, hay que aclararle que si bien biológicamente está en condiciones y aptas, porque hay madres de 12 años, ¿verdad? Niñas que quedan embarazadas, justamente son muchos los riesgos. ¿Qué sucede? La biología está un poquito como descompasada respecto de las capacidades de un joven. Un niño no puede hacerse cargo de otro niño, de un hijo. Hay mucha inmadurez, y hay que decirle, hay mucha inmadurez de tu cerebro. Más adelante vas a poder tomar decisiones con quién quieres de alguna manera tener relaciones. Tenemos que guiarlos. Ahora, esta guía que le damos, hoy y siempre fue así, va a evitar que lo hagan. Bueno, va a depender de la relación que yo tengo con el niño o con la niña, va a depender de la confianza y de muchas cosas, pero por lo menos le dejamos una gota de conocimiento importante en su conciencia, y que sepan que además a mamá le pueden contar cualquier cosa sin ningún prejuicio. Eso también es muy importante, para que después, si pasa algo, si llegan a tener relaciones, de alguna manera lo cuenten. Yo conozco padres que tienen la suerte que los hijos le dicen cuando tienen relaciones, y no son hijos adultos. Mire qué maravilla, porque de alguna manera es mejor la confianza. Y de eso se trata la próxima pregunta que viene. Dice, doctora, ¿cómo puedo ganar la confianza de mi hijo, ya que veo que no me cuenta nada y es muy hermético? A veces son herméticos porque tienen un carácter, un temperamento que los inclina a ser cerrados, herméticos, pero en la mayoría de los casos ocurre que a lo mejor se encuentran o se encontraron en el pasado con una crítica, quisieron decir algo. Si quieres ganar la confianza de tu hijo o hija, no lo critiques, no uses los prejuicios, no le des sermones, hazle saber que estás allí para escucharlos. De nuevo, 80% escuchar, 20% hablar. Tenemos que estar dispuestos, abiertos, con el caudal de nuestro conocimiento y de nuestro amor, para que ellos confíen en nosotros y nos hablan. Pero si te vienen a decir algo, por ejemplo, muchas veces son ellos, pero usan la excusa de que es un amiguito. Ay, un amiguito le dio un beso a su amiga o tuvieron relaciones. Y tú le dices, qué barbaridad. Bueno, me parece que es inapropiado, son muy chicos. Ya el prejuicio hace que el niño se cierre. Entonces,
se aproximó a la madre, al padre, para contarle algo que a él le pasó, pero a lo mejor dice que le pasó al compañero o a la compañera. Claro. Y vio que la madre se reaccionó con un prejuicio. Y entonces es ahí donde perdimos la confianza de nuestro niño. Tenemos que recuperarla. ¿Cómo? Le decimos, yo sé que mamá en el pasado te dijo algunas cosas respecto de lo que me contaste con tu compañero, pero quiero que sepas que yo estoy, que no te voy a criticar, que mamá no te va a decir nada, podés confiar en mamá. Y bueno, y por supuesto que sea palabra de honor, no que después nos cuenten algo y volvamos a lo mismo, ¿no? Claro que sí, muy importante todo eso. Dice doctora, mi hijo ya pasó la edad de la pubertad, tiene 19 años, pero ¿cómo puedo hablar de sexo con él? Nunca hemos tocado el tema. Claro, siempre es importante tocar el tema cuando empieza toda la etapa esta de la pubertad, ¿verdad? Pero bueno, no lo hicimos. Podemos acercarnos y decirle, bueno, mamá, vamos a tomar un café juntos, porque 19 años es adolescencia media todavía, de acuerdo con los estudios neurológicos. La adolescencia termina desde el punto de vista neurocientífico a los 30 años. Es decir, que todavía estamos en ese periodo. Sí, esto lo estudia el Colegio de Londres. Anna Blakemore fue la científica que descubre que el cerebro en la zona prefrontal, donde tomamos las decisiones adecuadas, donde razonamos, donde contenemos los impulsos, termina de desarrollarse esta zona prefrontal o lóbulo prefrontal recién a los 30 años. Todo el resto del cerebro está desarrollado, pero esa zona prefrontal aún no. Entonces, le decimos, vamos a hablar, vamos a tomar un café. ¿Cómo está tu vida? Yo recuerdo tu edad, recuerdo cuando era joven, que estaba ya de novia con tu padre o que tenía otro novio. Y me pasaban ciertas cosas, ¿verdad? Yo quisiera saber cómo es tu vida a ese nivel. Bueno, la mamá, la persona en cuestión, va a saber de qué forma manejarlo mejor, pero tenemos que acercarnos ofreciéndole confianza para que confíe en nosotros, para que se abra ese diálogo y empezar a contarnos cosas. Al principio a lo mejor no cuentan nada, pero se abren un poco más, charlan. Tenemos que darle tiempo, porque hay que tener mucha paciencia. El arte de amar a los hijos es tener paciencia. Claro que sí. Doctora, como siempre, un placer tenerla con nosotros cada miércoles aquí en nuestro programa Cocinando con Marilyn de Magazine. Hemos respondido en la medida de lo posible las mayores preguntas de nuestro público, saludando a toda esa familia virtual que siempre está conectada con nosotros e invitándolos a que vayan al canal de YouTube de la doctora Cristina Malinotti, unifamilia.com. Y si no me buscan, porque justamente ahí está el nombre, Cristina con CH, B larga y una sola L y doble T. Por ahí, por ambos canales me pueden encontrar. Claro que sí, doctora. Doctora, muchas gracias. Gracias por su tiempo. La esperamos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un abrazo, Marilyn, un abrazo para todos. Gracias, doctora.